Bueno, vamos a empezar con el repaso de inferencia basada en muestras. ¿Lo están viendo? No, profe, aún no. Igual, profe. No se ve. Ahí Ahora está, sí. ahora sí. Ahí está. Ahora sí, profe. Y ahí, Sí, profe. bien. Cuando yo hablo de dos muestras, me estoy refiriendo a dos muestras que vienen de dos poblaciones. ¿No? Por eso, inferencia basada en dos muestras. En realidad, hay una inferencia que es anterior a esta, que es inferencia basada en una muestra. ¿Por qué se los digo? Porque también van a ver cuando el profesor Lucas le diga sobre, cuando hagan la parte práctica de Infostat, hay una prueba T para una muestra y prueba T para dos muestras, para dos poblaciones. Básicamente, tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una sola muestra, quiere decir que esa muestra que tenemos la hemos tomado nosotros, pero la vamos a comparar a esos datos con datos que no han sido tomados por nosotros. Lo tomó otra persona. Cuando decimos dos muestras, estas dos muestras, los datos de las dos muestras han sido hechos por nosotros. Entonces, le da un poquito más de confianza a nuestros resultados. Bueno, ejemplos que se les ocurran cuando hay dos cosas a comparar. Acá podemos comparar el contenido de graso de dos semillas distintas. Por ejemplo, si queremos saber algún tipo de variedad de semillas, cuál es el que tiene mayor cantidad de aceite. O sea, si queremos hacer nuez o queremos hacer o queremos ver aceituna, maní, etcétera. El efecto de drogas, o podríamos hacer el efecto de, como habíamos hablado hace un rato, de dos preparados distintos, como ingesta animal, que tengan una muestra tenga mayor contenido de, por ejemplo, de proteína que la otra, por ejemplo. Podríamos comparar los niveles de contaminación que existe en una esquina de una ciudad, en una plaza, por ejemplo, a la mañana y a la tarde. Suponiendo que a la mañana hay más cantidad de vehículos circulando que a la tarde, por lo que la emanación de algunos gases podría ser distinta, la concentración de los gases. Sí. Hay muchos ejemplos. Vamos a ver algunos, vamos a hacer la práctica de otros, pero básicamente nosotros lo que tenemos acá son dos muestras, ¿no es cierto?
la muestra 1 y la muestra 2. Esta muestra está compuesta de muchas observaciones. Cada una de estas observaciones son las distintas unidades experimentales. Podemos tener como objetivo estimar o predecir la diferencia que hay entre estas dos muestras. Si estas diferencias son significativas, entonces pueden decir que son diferentes. Acuérdense que el concepto de diferencia estadística es distinto al concepto de diferencia matemática. Repasen ese concepto. Entonces, si nosotros encontramos que hay una diferencia, podemos contrastar esa diferencia. Acuérdense que el contraste puede ser bilateral. Un contraste bilateral. Repasen el concepto de hipótesis. Siempre acuérdense que nos estamos sometiendo, todo lo que nosotros planteamos lo hacemos con una hipótesis. Acuérdense que existía la hipótesis nula, H sub 0, hipótesis alternativa, H sub 1. La hipótesis nula siempre estaba reflejada, o yo la podía declarar en términos de igualdad, o sea que, por ejemplo, en este caso, la diferencia entre la muestra 1 y la muestra 2 es 0, o sea que no hay diferencias, o sea, si no hay diferencias es porque son iguales. Y la hipótesis alternativa era la opuesta a la hipótesis nula. Planteada de esta forma, dice que entre las diferencias, la diferencia que hay entre la muestra 1 y la muestra 2 es distinta de 0. Quiere decir que alguna de las dos se comporta de manera distinta. Eso era distinta, quiere decir. ¿Qué quiere decir distinta? Que puede ser con valores mayores o con valores menores a la otra. Por eso decíamos de bilateral. Acuérdense cuando yo estoy hablando de eso, que la distribución subyacente a la que me estoy refiriendo cuando hago la distribución de media es una distribución normal. También podría ser unilateral. Si es unilateral, podría ser unilateral derecho o unilateral izquierdo, ¿cierto? Dependiendo de, por ejemplo, en este caso, que uno sea mayor que la otra o que uno sea menor que la otra. Va a estar para un lado de la curva o hacia el otro extremo de la curva. Si me quieren hacer una pregunta, háganla. Porque no los estoy viendo. Aunque ustedes a mí sí me están viendo, pero yo a ustedes no los veo. Por lo tanto, no sé si me están entendiendo todo, si no lo están entendiendo. Porque bueno, quiero partir desde lo más simple y después nos vamos a ir haciendo cada vez más complejo. Entonces, quiero que los términos en los que hablamos sean entendibles. ¿No? Así que si tienen alguna duda, me dice, profe, ¿qué quiere decir esto? Y punto, lo solucionamos. Les dije que teníamos 4 situaciones en esta inferencia basada en 2 muestras. De las 4, 3 se comportaban de manera independiente. Quiere decir que el resultado de una de las muestras no era interferido o no había ningún tipo
de dependencia con la otra. Estas tres eran las que venían de poblaciones con varianzas conocidas, las que venían de poblaciones con varianzas desconocidas, pero iguales, y de poblaciones con variadas también desconocidas, pero diferentes. Y la cuarta, de las cuatro situaciones, era para las muestras dependientes. Estas muestras dependientes, también llamadas muestras apareadas o valores apareados, también ustedes lo van a ver como prueba T para muestras apareadas. Y esto de dependiente nos indica que la lectura de la muestra 2 es dependiente de la lectura de la muestra 1. O sea que sí influye, el valor de una lectura influye en el valor de la otra lectura. Y ya lo vamos a ver más en detalle en un ratito. Vamos a pasar con las muestras independientes. De esto dijimos que había tres. De las tres, el primer caso eran donde las varianzas son conocidas. En este caso, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, en donde el valor o la variable z se va a distribuir con una distribución normal con media 0 y varianza 1. Acá, para encontrar el valor de z, porque con esto después vamos a ir a la tabla, vamos a ver la probabilidad de ocurrencia de ese valor. En el numerador tiene la media de la variable 1 menos la media de la variable 2, o sea, la diferencia de las medias, menos las medias poblacionales. Como en este caso, esta parte de la ecuación nosotros la vamos a tomar como valor 0, esta parte de la ecuación podría bien no existir, ¿no? Porque el valor este menos 0 es igual a este valor. Así que esta parte de la ecuación no la tomo. Y en el denominador, ¿no es cierto?, encontramos una raíz cuadrada, que ya nos indica que esto ya estamos hablando de muestra. Una raíz cuadrada de la sumatoria de la varianza de la muestra 1 dividido la cantidad de repeticiones de la muestra 1 más la varianza de la muestra 2 dividido el número de elementos que conforman la muestra 2. Cuando yo digo de varianzas conocidas, la verdad que esto es una situación teórica, ¿no? Porque en la vida real, cuando yo estoy tomando la varianza de una población, en realidad no la conozco. Por eso yo tengo que tomar una muestra y después voy a tratar con la varianza de las muestras. Así que esto va a ser una situación de índole teórica nada más, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, cuando las varianzas son desconocidas, que este es, digamos, la situación real, la que va a pasar, porque yo nunca voy a conocer las varianzas, sino que las voy a conocer a partir de que yo tome una muestra de esa población. En este caso, ya no voy a estar, como estoy hablando de una muestra, ya no voy a estar hablando de una distribución normal estandarizada, sino que voy a estar hablando de una distribución T de Studer. Por eso, la diferencia
entre la varianza desconocida y la varianza desconocida es la forma de su distribución. Mientras que acá tenemos, o estoy utilizando la distribución de probabilidad para una distribución normal estandarizada, acá estoy tomando una distribución T de Student. Porque, ¿qué pasa? Yo acá ya he tomado una muestra. Y ustedes saben que cuando tomo una muestra, esa muestra se distribuye con una T de Student. En este caso, este componente es igual a 0. Y ustedes ven que la ecuación cambia en su denominador. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, este componente que está acá es un componente que habla de la varianza sub P. Esta varianza sub P yo la voy a resolver de esta forma. Y como es una varianza, ustedes observan acá que tiene una distribución chi cuadrado. Entonces, esta varianza sub P multiplica a 1 esta suma, 1 sobre el n de la muestra 1 más 1 sobre el n de la muestra 2. La varianza sub P, entonces, resuelvo esto antes de ponerlo acá, que no es ni más ni menos que una distribución chi cuadrado. Y acá tengo las dos muestras. Entonces, voy a tener en cuenta el n de la muestra número 1, o sea, los grados de libertad de la muestra número 1, que es n menos 1, que multiplica la varianza de la muestra 1. Suma a los grados de libertad de la muestra 2, que multiplica la varianza de la muestra 2. Y como denominador, sumo los dos n, la de la muestra 1 y la muestra 2, y le resto 2. Este valor que obtengo acá va a ir en esta parte de la ecuación. ¿Qué tengo que tener en cuenta si yo tengo que buscar el valor de los grados de libertad de esta distribución? Ya les dije que se distribuye con una T de Student, pero los grados de libertad son estos. Es el valor, o sea, el n de la muestra 1 más el n de la muestra 2 menos 2. ¿Cómo se conoce esta muestra? Es una prueba T para muestras independientes cuando las varianzas son homogéneas. O sea, cuando yo digo homogéneas, estoy diciendo iguales, varianzas iguales u homogéneas. Puedo establecer un intervalo de confianza para la diferencia de estas medias, que va a estar dada por esta ecuación. O sea, el intervalo de confianza para la diferencia de esta media va a estar dada por las diferencias de las medias, más menos el valor de probabilidad que tenga la distribución T para, como es bilateral, es 1 menos alfa sobre 2, y los grados de libertad va a estar dado por el n
de la muestra 1 más el n de la muestra 2 menos 2. Y esto va a multiplicar esto que ya lo hemos tomado y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Hay que tener un intervalo de confianza para la diferencia y ver si esa diferencia entre las dos, esa diferencia es significativa. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, se desea comparar dos variedades de maní en cuanto al contenido de aceite de las semillas. La hipótesis dice que la hipótesis alternativa la planteamos en términos de igualdad, dice que la media 1 es igual a la media 2, versus, ¿no es cierto?, la hipótesis, perdón, esta era la hipótesis nula, esta es la hipótesis alternativa, dice que hay diferencias entre, o sea, que no son iguales las dos variedades. Entonces, ¿qué hacemos para comparar dos variedades de maní? A ver cuál de las dos tiene más cantidad de aceite. Lo que se hace es, en este caso, se prueban o se miden, se pesan los contenidos de aceite de 10 bolsas de 1 kilo de semillas de maní. Estas 10 bolsas son extraídas aleatoriamente de distintos productores de semillas. Se obtuvo esta pequeña tabla que dice que acá tenemos la variedad 1, la variedad 2, el N, la media de la variedad 1, la media de la variedad 2 y su varianza, la de la variedad 1 y la varianza de la variedad 2. Esto nos sirve para introducir estos datos en fórmula. Bien. Nosotros teníamos que nuestra varianza era desconocida, como ya sabemos, por eso hacemos la t-de-Student, pero ¿cómo sabemos si son homogéneas o no? O sea, ¿son diferentes o no? ¿Por qué? Porque si son iguales, vamos a utilizar la fórmula que les mostré hace un rato. Si son diferentes, vamos a utilizar otra fórmula que la vamos a ver después. Pero ¿cómo sabemos si son diferentes o no? ¿Mm? Esta prueba se llama prueba de homogeneidad de varianza. Y esta prueba de homogeneidad de varianza se la toma con una distribución de Fisher. Esto es ni más ni menos que el cociente entre la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. Acá voy a obtener un resultado y ese resultado lo voy a ver en la tabla de distribución de Fisher. ¿Cómo voy a entrar en la tabla de distribución de Fisher? Acuérdense que la tabla de distribución de Fisher me decía de que yo entraba por los grados de libertad del numerador, que estos serían los grados de libertad del numerador, y estos serían los grados de libertad del denominador. N menos 1, N sub 1 menos 1 y N sub 2 menos 2. Esto, ahora cuando lo hagan en el software, lo que les va a salir a ustedes es en una tablita la prueba de homogeneidad de varianza y les va a salir directamente si la prueba ha sido tomada para varianzas homogéneas o para varianzas distintas. Entonces, también se somete a una prueba de hipótesis en donde dice la hipótesis nula dice que las varianzas son iguales y la hipótesis alternativa dice que las varianzas son distintas. Entonces, en nuestro caso, el F nos da 0,96. ¿De dónde saco esto? Bueno, es el cociente entre la varianza de la muestra 1 sobre la varianza de la muestra 2. Acuérdense que habíamos tomado 10
10, un n de 10, entonces los grados de libertad del numerador y el denominador, en este caso es igual, es 9. Entonces, la prueba me dice que los límites van a estar entre 0,248 y 4,03. Esto lo van a ver cuando van a ver una tabla. El valor que nosotros hemos obtenido es 0,96. Esta es la tabla que, acuérdense que yo tengo los grados de libertad del numerador y después acá me fijo los grados de libertad del denominador. Como es bilateral, observo el límite inferior y acá observo el límite superior, y ahí saqué el 4,03. Como les dije, el que nosotros tenemos es 0,96, o sea que está dentro del intervalo, ¿no? Entonces, si estoy dentro del intervalo, estoy aceptando la hipótesis que me dice que las varianzas son iguales, por lo tanto se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza, o sea que las varianzas son iguales. La prueba que voy a tomar va a estar dada con, voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Los grados de libertad va a estar dado por la suma de el número de muestras de las dos poblaciones menos 2. Entonces, si yo reemplazo, acuérdense que lo primero que tengo que hacer es calcular la varianza sub P. Esta varianza sub P, esto es los grados de libertad de la muestra 1 por su varianza, los grados de libertad por la muestra 2 por su varianza, esto lo sumo. Acuérdense que esto, primero resuelvo esta parte, y después sumo, y en el denominador son el n de la muestra 1 más el n de la muestra 2 menos 2. Bueno, esto me dio 66,6. Ese 66,6, entonces, va a ser la varianza sub P, que es esto. En el numerador tengo el valor de 0, que ya les había dicho que esto directamente no lo pongo. Pongo la media de la variedad 1, la media de la variedad 2, pongo la varianza sub P, pongo los otros valores, y esto me da un T de menos 1,42. En la distribución T de Student, como es bilateral, me dice que los límites en donde yo puedo aceptar o rechazar la hipótesis es en el lado izquierdo menos 2,101, como es simétrica, en el lado derecho el mismo valor, pero positivo. Me dio menos 1,42, o sea que está más o menos, si acá es menos 1,3, estará por acá, cerquita, o sea que está dentro de la región de aceptación. Por lo tanto, voy a aceptar la hipótesis que dice que no hay diferencia entre la variedad 1 y la variedad 2. Un segundito, voy a interrumpir la clase.